Ahora veremos cómo simplificar fracciones que contienen variables. Se aplica la misma regla que una fracción no se considera simplificada si contiene factores comunes entre el numerador y el denominador, y esto también se aplica a las variables. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima tanto del numerador como del denominador, así que haré un árbol de factores para 18, y haremos un árbol de factores para 30. Bueno, 2 por 9 es 18, 2 es primo y 3 por 3 es igual a 9 y estos son primos. Entonces para 30 tendremos 3 por 10, 3 es primo. Para 10 tendremos 2 por 5 y ambos son primos. Entonces ahora reescribiremos la fracción. Para 18x escribiremos 2 veces 3 veces 3 veces x. Y luego para 30x tendremos 2 veces 3 veces 5 veces x. Entonces con exactamente lo mismo como simplificar otras fracciones, excepto que ahora también tenemos factores variables. Y ahora podemos identificar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe que hay un factor de 2 que se simplificaría a 1. También hay un factor común de 3. Eso se simplificaría a 1, así como a x. X sobre x también sería igual a 1. Los factores restantes nos dan nuestra fracción simplificada. Observe que aquí tenemos 3, 5. Echemos un vistazo a otro. Tenga en cuenta que tenemos muchos más factores variables, pero el proceso será exactamente el mismo. Así que busquemos la factorización prima para 54, y puede omitir este paso si conoce muy bien sus tablas de multiplicar, y puede identificar ese máximo factor común de 54 y 63 mediante inspección, pero voy a asumir que necesitamos mostrar el trabajo. Entonces 54 sería 9 veces 6. Ninguno de estos es primo, 9 es 3 veces 3 y 6 es 2 veces 3. Todos son primos. 63 sería 7 veces 9, 7 es primo y 9 sería 3 veces 3, que son ambos primos. Ahora para 54 al cubo b al cuadrado escribiré 2 veces 3 veces 3 veces 3. Estos factores provienen del árbol de factores. Luego tenemos 3 factores de a y 2 factores de b. Y luego, para el denominador de 63 al quinto b, tendremos 3 veces 3 veces 7 para 63. Y tendremos 5 factores de a y un factor de b. Y ahora podemos identificar fácilmente todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. 3 sobre 3 se simplifica a 1, 3 sobre 3 se simplifica a 1. Tenga en cuenta que hay 3 factores de a en común, todo esto se simplifica a 1. Y tenemos un factor de b en común. Entonces, lo que queda es nuestra fracción simplificada. Entonces en el numerador tenemos 2 veces 3 veces b, eso es 6b. Y el denominador es 7 veces a veces a o séptima al cuadrado. Observe que cuando estas fracciones contienen variables, pueden parecer más complicadas. Pero el proceso es exactamente el mismo, excepto que ahora también tenemos factores variables. -0C3F775648858.